Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia. Damos gracias a Dios por este día en el cual nos podemos acercar a su palabra y seguir aprendiendo más de Él. Hoy vamos a seguir meditando en nuestro devocional. Llegamos a 2 de Corintios, al capítulo 10, y hoy nuestros versículos son desde el 1 hasta el 18. Hoy específicamente estaremos meditando en los versículos 3 al 5, y hoy estaremos mirando nuestra lucha o la batalla que nosotros tenemos que llevar diariamente. Y esta es una batalla que hemos nosotros obtenido a través de nuestra nueva vida. La palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros andábamos en tinieblas, que nosotros éramos hijos de nuestro padre Satanás o el diablo, ¿cierto? Que éramos hijos de ira, pero cuando por el poder del Espíritu Santo nacimos de nuevo, al aceptar el llamado de nuestro Señor, al escuchar al Evangelio, al reconocerlo, arrepentirnos, volver a Él, tener fe en la promesa de vida eterna a través de Jesús, pues nosotros tenemos una nueva vida. Y la palabra de Dios dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Dice que ahora somos amigos de Dios, pero en ese sentido somos enemigos de las tinieblas, enemigos del diablo. Dice la palabra de Dios que con la muerte de Cristo Él venció todas las potestades, venció todas las tinieblas, y de esa manera cuando nosotros morimos, es decir, somos bautizados en representación o en símbolo, nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos en gloria, de tal manera que compartimos la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús, ¿cierto? Eso tal vez no es nuevo para usted, pero lo que tal vez no sea nuevo o no hemos hablado en un tiempo reciente en los devocionales es acerca de esta batalla que nosotros tenemos ahora conforme a nuestra nueva vida, nuestra vida espiritual. Y es algo de lo cual nosotros vemos a través de la palabra de Dios. El diablo siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar, siempre va a estar buscando la caída de aquellos que están con Dios. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús, el Señor Jesús aún siendo Jesús, es decir, aún siendo Dios encarnado en un cuerpo humano como el suyo y el nuestro, vemos que Él le tentó y buscó su caída. Aún cuando Pedro, de una manera muy eufórica y tal vez sin parámetros o sin pensar lo que tal vez iba a decir, influenciado, ¿cierto?, por el diablo, pues el Señor Jesús tiene que reprenderle. Y cuando él estaba cuestionando la obra redentora, es decir, su muerte en la cruz, Jesús le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Lo que nos lleva a entender de que el diablo siempre estuvo ahí tratando de interponerse a la obra del Señor Jesús, lo cual no fue posible porque ya era un plan de nuestro Padre Celestial para darnos provisión de salvación a todos aquellos que hemos llegado a Él. Entonces, hoy, ¿cierto?, Pablo nos viene a hablar de algo muy importante, y es esa lucha que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pablo acá viene a hablar acerca de la autenticidad, ¿cierto?, de su autoridad, de su apostolado, y parte de lo que él está hablando, ¿cierto?, es nuevamente recalcando que lo que él enseña, lo que él hace, viene directamente desde el Espíritu y desde una comisión que le dio el Señor Jesús. Y acá donde viene a introducir de que él, aunque sea un humano, ¿cierto?, quiere recalcar que él no lucha como luchan los humanos. Nuestras batallas, nuestras guerras las luchamos con armas, las luchamos con estrategias humanas de ente
a través de armas, ¿cierto? A través de espadas, aviones, milicias, ¿cierto? Y demás. Pero acá Pablo nos dice en el versículo 4 que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, ¿cierto? Más adelante usted se va a dar cuenta que él está hablando específicamente en la palabra, pero más específicamente acerca de cómo él impartía la predicación de la palabra. Y aunque muchas veces pudiera verse desde un ámbito muy humano, pues Pablo quiere dejar muy claro que habían unas armas que no eran humanas, ¿cierto? Sino que eran espirituales. Y en eso es lo que tal vez yo quiero enfocar el día de hoy, ¿cierto? Acá nos habla de algunas armas poderosas y en sí muy efectivas para poder derribar argumentos, fortalezas, para poder derribar aquellos ataques que el enemigo que tenemos nosotros pues trata de traer a nuestras vidas, o aún tiene enredados cautivos a muchos de los cuales no han nacido de nuevo, ¿cierto? La primera, ¿cierto? La primera arma pues va a ser una en la cual siempre le insistimos a estudiar, a escudriñar, a conocer, y es la palabra de Dios. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios. La Biblia la llama la espada del Espíritu y se nos dice que estas son destructivas, son útiles para refutar argumentos, es decir, el razonamiento, la filosofía y la sofisticación de los griegos que tal vez Pablo quería plasmar en este punto. Ellos eran grandes en filosofía. Pablo pudo entrar en Corintio, baluarte de la filosofía y la religión con el arma de la palabra de Dios. Eso fue precisamente el arma que él usó. Cuando nosotros vamos a Efesios, por allá en el capítulo 6, él también escribió: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo desenvainó su espada, dependió de esa hoja desnuda y dijo: el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La segunda arma es la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo y que podía actuar siendo reforzado por el poder del Espíritu Santo. También otra arma que nosotros tenemos es la oración. Reconocemos que se dice poco sobre la oración en cualquiera de estas dos cartas a los Corintios. Sin embargo, verdaderamente creía en la oración, y Pablo en muchas y en otras cartas va a insistir en el poder de la oración y el poder de nosotros poder clamar a Dios como creador, como sustento y baluarte de todo lo creado y de todo lo visto. En Efesios, por allá en el versículo 18, la mención que hace Pablo es como una de las armas ofensivas cuando dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hoy, ¿cierto? Yo quiero compartir acerca de cómo estamos peleando nuestras batallas. Es cierto que hay batallas que tal vez tenemos que pelear de una manera humana. Tú no puedes decir: yo estoy peleando una batalla por conseguir unos papeles, pero yo no estoy haciendo nada, sino estoy durmiendo en mi cama, ¿cierto? Tengo que pelear tal vez con la pereza, tengo que pelear con la frustración, el miedo de llevar hojas de vida, de tal vez hacer un curso de inglés y demás. Pero el enfoque es en lo espiritual. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú realmente estás cada día permitiendo que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo te lleve a menguar y a raizar dentro de todo tu ser? Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestras mentes para poder entender la voluntad de Dios. Y esto es algo muy profundo porque nosotros traemos un pasado. La mayoría de nosotros hemos conocido al Señor después de haber tenido muchas vivencias en este mundo.
lo cual nos ha llevado a muchos errores, pero sobre todo a vivir en convicciones erróneas, a tener nuestra propia convicción de Dios, pero no el Dios de la Biblia, el Dios que realmente se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta clase de fortaleza solo la podemos destruir y derribar a través de la palabra de Dios. Estas clases de fortaleza son las que muchas veces el diablo usa para alejarnos del propósito de Dios. Cuando Dios en su palabra dice que todos hemos sido hechos en esta nueva creación conforme al nuevo nacimiento para toda buena obra, es verdad. Pero muchas veces los miedos, los traumas de nuestro pasado que aún hemos guardado y nosotros en fortalezas mentales no permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a renovar nuestra mente a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo transformándonos y santificándonos, pues nosotros sencillamente perdemos esa batalla y nos quedamos muchas veces con nuestra vieja vida, con nuestros viejos pensamientos, con nuestra manera vieja de percibir, de ver las cosas, con nuestra vieja manera, con nuestros esquemas mentales, con nuestra anterior religión, con nuestra cultura y demás, y no permitimos que el Señor nos muestre su plenitud. Entonces esta es mi invitación para el día de hoy, a que peleemos la batalla, a que lo hagamos con la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la oración. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y recuerda, a pelear la batalla. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.